Ese es otro tema. Pero resulta que tiene mucho que ver con esto. Y ya a lo mejor voy a empezar con el tema. Y el asunto es que me di por vencido. Estas personas no están esperando que se resuelva el tema de la paridad de la región. Eso no es cierto. Bien, por si alguien tiene esa idea. Eso no es cierto. Es decir, aquí todo el sistema económico está basado en eso. ¿Ok? Si nosotros ahorita quitamos las aguas residuales, sería como resetear la base económica. Si se obtiene una respuesta o una solución, sería difícil. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que el Valle de Mezquital, pues no es solo el distrito de riego 03 y 100, y que hay un poquito más allá, más lejos, el Valle de Mezquital, que es de temporal, es decir, allá donde no están las condiciones de aquí. Si todo eso que comentaron los periodistas, todavía no, y está allá de aquel lado, de Actopan para allá, como Santiago de Araya, lugar donde no hay agua residual y donde la agricultura es de temporal. Llevan 2 años, hasta ahora, hasta este año pudieron sembrar. Llevan 2 años sin sembrar, sin cosechar absolutamente nada. Tienen los apoyos de fertilizantes de gobierno, nos estorbaban para hacer esto. Este claro, tuvimos que darles, hacernos a un lado, porque ahora estorbaban, no se pudieron usar. Ya este año llovió. Entonces, es el de Olivares. si lo voy a necesitar al mezquite, quizás por ahí hay algo que no se ha revisado muy bien. Entonces, desde hace aproximadamente 2 años empezamos a rascar el tema del mezquite. Cuando me lo presentaron en una práctica, me enseñaron la vaina del mezquite, y de ahí empezamos a revisar un montón de cosas. 2020 volvimos a ganar el premio de Hidalgo, Ciencia y Tecnología, con el tema del mezquite. Y que es parte de los procesos que ya hoy. ¿Por qué? Porque es una forma alimentaria que puede producirnos alimentos sin necesidad de un sistema de riego al que estamos acostumbrados a ver, y transformando completamente el sistema alimentario que conocemos. Entonces, con eso en mente, primero, aquí debería aparecer, no se ve muy bien, pero bueno, aquí en esta foto aparece de parte de quién vengo hoy. Yo soy del grupo Yuti. El grupo Yuti en Ñayún, Raíces del Sur, es un grupo de personas que después de hacer todo esto en el laboratorio y en el salón y en la academia, y de publicar artículos, etcétera, que ahí se quedan, no tienen ninguna relevancia. Y bueno, ¿por qué no tratamos de sacar esto? Me invitaron hace un par de años a la Feria de Santiago de Araya a dar una conferencia, y ahí se hace un grupo de personas así comunes y corrientes. Y yo, ¿sabes qué? Ese es el contexto que decía que no hay vaina. Sí hay vaina, pero no se cosecha. Estaba vendiendo, otro estaba vendiendo. No está el día de jornada, o sea, etiquetón de llegar. 300 pesos, 350, dependiendo uno del pabellón de cuántos kilos se cosechan. Es cuestión, no de que no haya. Ahí es una cuestión de religión. El valle está en Santiago de Araya, ustedes ven, pasa a Actopan, lo que ven son cambiando porque ya cambió por cartera. Entonces, se me acercaron. No, yo les planteé la idea, les dije, sí, de acuerdo, consíganme 3 costales de vaina de mezquite y yo les enseño lo que hemos desarrollado y ustedes ven qué hacen. Para esa cita me llegaron con 3 toneladas. O sea, la gente estaba esperando qué hacer. Entonces, ya lo pudimos hacer solo una práctica chiquita, sino agarramos el camino largo. Y así ya llevamos. Ok, entonces ellos son el grupo Yuti. Inicialmente, como siempre sucede, yo no sé su experiencia, pero iniciaron 14. Con esta vamos a pagar que no 50%. Unos vienen, otros no, otros no chambean, otros menos. 5 personas. Ya invirtieron ellos, ya tienen sus propias estructuras, y ahí interesante el comentario del compañero, porque ahora ya tenemos un lugar que se visita, y lo que les voy a contar hoy se puede vivir, se puede degustar, se puede probar, se puede visitar. Se llama Casa Mezquite, que está en Santiago de Araya, y recibe personas para degustar alimentos y para recibir la historia. Esto que les voy a contar. Bien, entonces, eso es para decirles de parte de quién vengo. Ok, ahora ya soy. Yo no siento las 5, pero los ñayuistas hacemos donde se nos da la. Entonces, para aprovecharlo a alguien que diga,
digamos, lo hacemos donde sea. Entonces, nos dormimos como a las 2 de la mañana. El eslogan del grupo ha sido de su raíz y su semilla que florezca en a las Mezquita. 7 fue la carrera. De su raíz. Porque los que están trabajando con nosotros son personas de más de 60 años. De su raíz. Y de su semilla que queremos darles a conocer el tema. Y la otra parte es que el maíz, perdón, el mezquite, su fortaleza es su raíz. No, pues hasta allá. Y su semilla que viene sacamos todo esto. Yo Entonces sacaba tiene una connotación que de tiene que salir del dos temas. cuando quiera llegar. Su raíz y su semilla que florezca. Y que florezca el mezquite haciendo referencia a que el mezquite pudiera ser la detonación de una actividad económica importantísima. Y eso lo van a vender. De una gestión bien hecha. No sé. Este es el mezquite, es una foto que saqué por allá. Yo quería el que se ve muy bien, muy bonita. Es el comercial del concurso este de la foto. Tengo unas fotos bien bonitas por ahí. Hay un concurso ahorita de la CONAFOR, Comisión Nacional Forestal, que está esta categoría de concurso de fotografía sobre el árbol patrimonial, que es la nueva categoría. ¿Qué creen? Voy a mirar con eso. Bueno, sí. Esta es una foto muy bonita. Es para llevarse del estado de Hidalgo. Y entonces, la historia del mezquite, espero no hacérselas muy largas, que no se me aburran, pero el primer tema que les quiero compartir es que el mezquite es una planta prehistórica. Es decir, más de 1 millón de años. ¿Alguien tiene una idea de qué es 1 millón de años? No tengo idea. 1,5 millones. Si tiene idea de que se separó de otro grupo de plantas y que el género personifica 1,5 millones de años. No tengo idea. La gente dice que la agricultura prehispánica es el frijol y el maíz, etc. Y revisamos temas de domesticación y cosas de estas, no les llega a la edad de tener esta parte. Además, consideramos que la agricultura en este momento la agricultura intensiva, si nosotros dejamos el maíz, ahorita el intemperie, se extiende. Domesticado completamente. De ahí está esta gran relevancia, ¿no? Que empieza por aquí está el 1,5 millones de años, que coincide con la propia formación de los desiertos. Entonces, primero, pues hay que quitarse el sombrero. Y luego me dan salir 2 veces. Hecho de palma. Sí, vendiera. Desde que me lo presentaron, no puedo lo quitar. Entonces, hay un tema importantísimo con el mezquite desde esta historia y lo hace muy relevante. Si el mezquite tiene esa edad, resulta que evolucionó con otros colegas, no con los que tiene ahorita. Evolucionó parte de ella con una etapa importante con eso que le conocemos nosotros como la megafauna. Es decir, eso que ya se extinguió, ya no está. Por eso dice aquí que el mezquite pertenece a un grupo de plantas que la última gran extinción olvidó, es decir, la libró el mezquite. Sin embargo, todo ese grupo, ya comentaron aquí hace rato que los animales se comen la vaina y después la dispersan, etc. Pero esa relación surgió con la megafauna. ¿Okay? Y esa megafauna en ese tiempo, aquí estamos hablando que la megafauna tiene registros no de 1,5 millones, pero sí 50,000, 30,000, hasta 13,000 años por aquí. Vean aquí, ahorita que vine, hay un museo ahí de los mamuts, ¿no? Eso es el ejemplo de la megafauna que rondó por aquí el tema. Y que el mezquite era su era su comida. Entonces, resulta que el flujo de la megafauna distribuyó las poblaciones de mezquite que conocemos ahora. Y entonces esa coincidencia del flujo migratorio de la megafauna coincide con la distribución que tenemos ahora de género de los hombres. Entonces, desde ahí estamos hablando que la dinámica de la historia nos dice que el mezquite es una parte estructural, realmente importante de la geografía y de la naturaleza humana que tenemos ahora. Si nosotros revisamos que más o menos el hombre en América se dice que tiene 30,000 años para acá, pero la agricultura como la conocemos, prehispánica, se dicen diferentes cosas, 5,000 años, 7,000,
hay ahí un espacio muy grande. ¿De qué se alimentaban? Esas personas desde que llegaron aquí, pues no llegaron a cultivar maíz, a cultivar frijol, porque no había, eso fue el resultado del desarrollo de las culturas y demás. Entonces, pues seguramente ellos practicaron esto que se conoce como, aquí estoy colocando estas fechas, aquí están las culturas más antiguas que tenemos, la Olmeca, ¿no? 1000 años antes de Cristo, pero los primeros pobladores de América estuvieron mucho antes. Y ya estas culturas ya hacían agricultura y ya mostraban otros niveles a la hora del sistema alimentario, pero antes ¿cómo lo hacían? Entonces, pues está claro, antes de esa evolución, de la evolución del maíz, que tiene, les digo, entre 7.000 y 5.000 años, o sea, la agricultura moderna, antes de eso, pues vivían de algo, ¿no? Eran cazadores recolectores. Así vivían, cazaban, desarrollaban sus armas y recolectaban cosas. Ese hábito o esa forma de vivir, pues quedó grabada en eso a lo que nosotros conocemos como las culturas prehispánicas, porque parte de eso, que nos ha olvidado, si lo revisamos, resulta que en el margen del tiempo que hemos estado utilizando el mezquite como alimento, supera el tiempo que hemos utilizado el maíz como alimento. Escuchen lo que les estoy diciendo. Eso significa que un verdadero alimento prehispánico es el mezquite ahora desconocido. ¿Okay? Prehispánico me refiero mucho antes de la llegada de los españoles. ¿Okay? ¿Y por qué no lo encontramos? ¿Por qué no está tan presente en nuestra cultura? Pues no sabemos que se fundó aquí la gran ciudad cuando llegaron los aztecas que venían de Aztlán y que llegaron aquí y encontraron el águila sobre un nopal y entonces dijeron aquí es. Pero en el camino hay todo un códice que se llama el Códice de Boturini o el Códice de la Peregrinación que plantea esta idea de Aztlán cuando salieron los aztecas dirigidos por su dios Huitzilopochtli o el colibrí zurdo que les decía, sí, tienes que encontrarlas allá, pero en el camino sucedieron muchas cosas. Y una de ellas es que el otro nombre de Huitzilopochtli era México. O sea, nosotros somos el pueblo de Huitzilopochtli. El otro nombre era México. Y en un punto en donde sucedió un sacrificio, no lo alcanzan a ver aquí, pero aquí hay una escena de un sacrificio humano en donde los aztecas toman a unos pobladores del camino, que no se sabe exactamente dónde está Aztlán, pero por aquí, por el Bajío, hacia abajo, los sacrifican y ese sacrificio lo hacen encima de un mezquite. ¿Vamos a los dos? Y una biznaga, al señor de las biznagas, ya se fue, que nos regañó hace rato. Bien, muy atinado el comentario, porque ese es el sentido, es difícil entrar en la cabeza de esa gente, que es lo que yo he tratado de hacer para que ellos permitan hacer eso. Este es realmente el mismo reto, un reto importante. Entonces, este es el Códice Boturini y ahí está en una escena el mezquite como un ejemplo importantísimo de la cultura mexicana. Entonces, ese cambio de aztecas a mexicas se dio por este suceso encima del mezquite. Fácilmente, la bandera de México, en lugar de tener un nopal, podría tener un mezquite. ¿Okay? Pero no está. Entonces, cosas que por alguna razón olvidamos, y ahorita les voy a decir mi hipótesis. Después, este es el Códice Quinatzin. Y en el Códice Quinatzin se plantea la cultura chichimeca, es decir, estos cazadores-recolectores del centro de la República, que se sabe que eran cazadores-recolectores, es decir, no tenían un líder, no había donde perseguirlos, esos cuates vivían en donde no se sabe, claramente. Entonces, eso tenía muchas ventajas, porque cuando entraron en conflicto con los españoles, pues llegaban, atacaban y síguenos, no, pues síguenos tú, pues. ¿A dónde los siguen? No hay a dónde seguir, no hay nadie a quien conquistar, no hay un lugar que invadir. Y eso les daban, ¿cómo vivían los chichimecas, esos cazadores recolectores? Aquí muestra parte de su cultura el Códice Quinatzin, la forma, sus herramientas, aquí hay un conejo que se está cocinando, el arco y la flecha, importantísimo porque eran cazadores recolectores, pero además a un lado, o más bien en el Códice Quinatzin se dibujan
los cultivos, perdón, no cultivos, porque todavía no tienen agricultura, sino las plantas con las cuales convivían en su cultura de subsistencia diaria. Y entonces de este lado alcanzamos a ver un agave, de este lado un garabullo, acá un nopal y aquí arriba un mezquite. ¿Okay? Es un códice, el códice Quinatzin. Entonces, ya cuando llegaron los españoles y demás, pues se dieron cuenta que el mezquite era la fuente de la alimentación de esos cazadores y guerreros perros. Ahorita les voy a contar más de esa parte. Otra vez, ¿por qué denominamos al mezquite? Si era tan importante para esas. Es decir, aquí en esta zona, Valle Mezquital, el mezquite era parte de todo esto. La parte de los territorios, la última fila, la parte de otomí, de todo este grupo, porque a los que se decían chichimecas eran un grupo complejo, eran muchos, ¿no? Y después, la otra huella del códice, perdón, del mezquite está en el códice Feyer-Bari-Maya, es un documento bellísimo que, igual que el códice Quinatzin, está en Francia, este está en Inglaterra, o sea, son de las cosas que se llevaron, pero este es un calendario. Y en ese calendario habla sobre los 4 puntos cardinales, ¿no? Que para ellos era al revés, ¿no? Este no era norte y sur, sino era el día y la noche, o sea, donde se ocultaba el sol y donde nacía, ¿no? Era al revés, ¿no? Y para cada uno de esos puntos cardinales se establecieron algo que conocieron ellos, su interpretación de este calendario era la existencia de árboles cósmicos que sostenían todo este tema. Y 4 árboles cósmicos. Uno de ellos, ¿quién cree que es? El mezquite. Entonces, ¿los otros? La ceiba, el cacao. El otro no hay una claridad sobre cuál es, pero esos están claros, ¿no? Entonces, todo esto nos plantea una idea de por qué para esas culturas prehispánicas era tan importante. En algún momento lo perdimos, porque ya no está ahorita. Ok, bien, acuérdense que estamos revisando la historia. Después llegaron los españoles, y de los españoles, pues ya conocemos esa historia, el sistema así nos conquistaron, y ellos pensaron que llegar aquí a la gran ciudad, conquistarla, establecer ahí la Nueva España, ya era todo el tema. Y hay un evento importantísimo, ¿no? La matanza del Templo Mayor, en donde vino un fulano que dice que era muy agresivo, Pedro del Alvarado. Y se lo menciono ahorita porque no las pagó. Ok, ahorita les digo, ¿no? Entonces, esto sucedió, cayó Tenochtitlan, ya lo sabemos, pero resulta que la gloria de México, o lo que ellos querían, recursos, no estaba ahí en ese lugar. Esa cultura cobraba impuestos, ¿no? A través de cosas, y la riqueza y la grandeza que vieron ellos no estaba ahí, venía de otros lados. Entonces ya saben que había todo un sistema de distribución y todo el mundo tenía que caerse con lo que produjera, todo para el centro, ¿okay? Entonces, lo que siguió es que ellos querían, buscaban la evangelización y también la minería. Y fueron 2 de las razones de la colonización hacia lo que ellos llamaron el septentrión novohispánico, es decir, irse al norte, también al sur, pero ahorita les quiero hablar del norte. ¿Por qué? Porque había evidencias de mercados en donde encontraban plata. Decían, oye, la plata no es de aquí, la plata viene de por allá. Así que hubo exploración, y esa exploración fue en gran medida caminando. Camino real de tierra adentro. Caminando. ¿Y qué iban haciendo? Avanzaban, oye, por allá hay minería, sí, decían ellos 20, 30 kilómetros, lo que se puede caminar en un día, ¿no? Con un caballo, con un arriero, una carreta. Se fueron estableciendo ciudades, ¿no? A donde llegar a descansar. ¿Y qué había ahí? Si había posibilidad de desarrollo, se establecía una hacienda, y esa hacienda podría ser agrícola o podría ser minera. Y si había minería, tendría que haber minería. Y por lo tanto, iba a haber un asentamiento y habría que llevarles agricultura y habría que llevarles ganadería. ¿Ok? Entonces el camino real de tierra adentro fue ir avanzando poco a poco en aras de llegar a donde llegaron. San Luis Potosí, las grandes minas de San Luis Potosí y Zacatecas.
las grandes minas de Zacatecas. ¿Ok? Entonces, todo con la intención. Y Guanajuato, donde vino José Refugio. También, esa parte. Y en ese intento de colonizar, evangelizar el septentrión novohispano, pues tuvieron resistencia. ¿De quién creen? De los chichimecas. Y ya hay dos eventos importantísimos. Esto que se conoce como la guerra del Mesón, en donde así la gente sabe que yo no creo en tu Dios. No, a mí no me basta. Yo hubo unos fracasos ahí, en donde ¿quién cree que murió? El picudo que vino acá a Pedro de Pablo. A los chichimecas nos hicieron regalar el tema. Entonces, la guerra chichimeca, también importantísima. ¿A qué voy? Chichimecas vivían del mezquite. Dice ahí abajo Pedro de Ahumada, 1562. Hay un documento que hizo sobre esta conquista. Y dice, los chichimecas, además de la casa, se mantenían de mezquites y tunas. Esa era su gran fortaleza. ¿Okay? Entonces, ¿por qué los españoles y demás iban subiendo y necesitaban ganadería y agricultura? Decían, estos fulanos, ¿de qué viven? No, forreteros no llegan a ningún lado. ¿De qué viven? Pues de mezquites, tunas y de lo que se casa. Entonces, ahí la relevancia de que uno de los problemas, o más bien una de las barreras más importantes de la colonización como la conocemos, hasta llegar allá arriba, porque llega, acuérdense que Texas es México, no fue México, ¿no? Entonces, el camino real de tierra adentro llega hasta allá. De hecho, ahorita hay una iniciativa del gobierno estadounidense que quiere que se recorra y se reconozca. ¿Por qué la UNESCO? Hasta Santa Fe, porque hasta ahorita solo se reconoce la parte mexicana. Entonces, ellos quieren avanzar hacia allá. Entonces, ahí el mezquite, como parte fundamental del sistema alimentario de los chichimecas, se convertía en el enemigo de los españoles. ¿Está clara esa parte? Entonces, pues aquí plantear esa idea. Esto lo escribió Torquemada, donde dice, no, pues es que esos chichimecas son fieros como... Y pues lo que hacen es utilizar el arco, que se dice que estaba hecha de raíz de mezquite, su arco, y son unos guerreros importantísimos. Otra huella de esa sucesión, San Luis Potosí, se llamaba San Luis de Mixquitic, del lugar de mezquites. Bueno, llegaron en este primero quisieron quitar el nombre, pone San Luis Potosí. ¿Ok? Potosí por las minas de allá abajo que habían descubierto allá y que les iba muy bien, ¿no? Allá en Venezuela, me parece, Bolivia, perdón. Y entonces esta es el acta de fundación de San Luis Potosí, en donde dice, ya no queremos que se llame San Luis de Mezquitique, ahora se va a llamar San Luis Potosí. O sea, estamos dejando que el mezquite era importantísimo para la cultura. Conclusión. Todos estos esfuerzos de los españoles de conquistar el septentrión novohispano, trayendo agricultura, trayendo minería, queriendo avanzar hacia dónde, hacia las minas, hasta San Luis Potosí, hacia Zacatecas, etc., pues ellos trajeron a los burros, a los caballos, a los cerdos, a las vacas, y tenían que irlos arriando, no había otra cosa. ¿Y qué hacían los animales? Iban comiendo y distribuyendo el mezquite en esas rutas. Y entonces ahora vean la coincidencia del camino real en tierra adentro y la distribución del mezquite en México. Principalmente por Sopis de Abigail. Entonces, recuérdense que primero dijimos que fueron la megafauna, los que pero se extinguió la megafauna. Hubo un tiempo en que el mezquite debió haber estado un poco triste, ¿no? ¿Y por qué? Porque no había quien lo dispersara. Tuvo que haber otros menores, que seguramente lo había, que los dispersaban. Pero cuando llegó la ganadería de los españoles, pues continuó. Y aquí vemos ese antecedente. Revisen toda esta parte. Aquí está el camino real de tierra adentro. Y aquí está la distribución que conocemos ahora del mezquite, que no solo coincide con el clima, o sea, hay una serie de coincidencias, no solo
no solo el hecho de que pase, sino las condiciones para que crezca y prolifere, demás. Pero otra vez estamos hablando de la historia y todo esto está poco reconocido. Después hubo un fulano que vino y trató de hacer su tesis por ahí de 1940 y algo sobre México y le interesó particularmente las bebidas alcohólicas. Y se puso a hacer una revisión desde la llegada de los españoles, todo lo que había sobre bebidas alcohólicas, no destiladas, alcohólicas. Y encontró, o él propuso, muy lamentable, cuando siempre las cosas tiene que venir alguien de otro lado a hacerlas, no para reconocerlas. Encontró estas diferentes áreas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y cada área representa una bebida alcohólica. ¿Y qué hay en el número 3? Mezquite. Había una bebida fermentada, alcohólica, a base de mezquite, allá en el México antiguo. Para quien conoce ahora el mezquite, por supuesto, si una vaina de mezquite se queda por ahí y se moja, seguramente se va a fermentar. ¿Okay? Uno de los problemas que tenemos ahora, o que tenían ellos en su momento, es que la parte de los recipientes no estaban muy desarrollados. Las vasijas, pues toda esta parte para ellos, los chichimecas, pues tenían problemas sobre cómo. Pero bueno, ahí había evidencia de que ahí en el 3, si se dan cuenta del 3, yo modificaría, que es una de las cosas que pretendo, yo modificaría un poco el mapa del 3, forzarlo a que entre Hidalgo, porque aquí no entra. Yo les diría, no, sí, cierto, se equivocó ese cuate, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí había mezquite, por eso se llama el Valle de Mezquital, y seguramente había, ¿ok? ¿Y qué creen? Después me encontré que en 1785, la corona española, que todavía era más una corona española, mandó al virrey de España esta carta, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que me prohíbas esta lista de bebidas alcohólicas que existen en la Nueva España. Y envió una lista y los lugares en donde había que prohibirla. Y aquí les muestro solo un extracto. Ese documento, este párrafo, ese apartado nada más, es una lista como de 8 páginas de bebidas y de lugares. Entonces aquí solo les pongo lo que vino de mezquite. Zacatecas, vino de mezquite, es decir, es el recorrido del camino real de tierra adentro. O sea, culturalmente venía ahí ya un tema unido uno con el otro. Después, el propio documento me dice, ¿y qué cosa es el vino de mezquite? Ah, el vino de mezquite, la fruta del mezquite, que es una vaina, ahí ustedes lo conocen, como la del guaje o del frijol, mucho más grande, molida y exprimida en infusión, en competente agua, y se saca por alambique al fuego, es decir, ya lo destilaba. ¿Qué sucedió? Importante, no crean que yo leí después lo hice, no fue al revés. Yo dije, ¿cómo puede ser que algo tan fácil, realmente técnicamente es algo cachado, no hayas? Yo traté de hacer una búsqueda, ustedes ahorita pongan el destilado de mezquite y creo que van a encontrar esa. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió esa parte? Una de las ideas es que, específicamente, dada la relevancia del mezquite y su sociedad con los chichimecas, el pueblo enemigo de nuestros conquistadores, lo que hicieron es decir que el mezquite era alimento para animales. Ok, ahorita mismo vayan a donde sea y digan, no, ese se lo doy a los puercos, ese no se come. Ah, yo de repente lo muerdo, porque la gente le dice, ah, no, yo sí lo muerdo. Sí, ¿cuántos kilos comiste este año? Solo es anecdótico, ¿no? Ya que fácil le muerde, ah, está chido. Bueno, entonces, en base a todo eso, pues por supuesto que deberá haber algo más. Debe haber una razón. ¿Por qué le dio esa fortaleza al pueblo chichimeco? ¿Por qué incluso los españoles parece que estratégicamente trataron de votarlo? Trataron de relegarlo. ¿Por qué no lo encontramos en la historia? Pues por su valor, de su relevancia, su tema. Resulta que los aspectos que podemos hablar
del mezquite desde el punto de vista de por qué puede ser importante y por qué fue estratégico para esos pueblos. Primero es que fija nitrógeno, y eso es importantísimo, porque fijar nitrógeno es el equivalente al fertilizante que sabemos que requieren las plantas. Vayan con los agricultores de por aquí, o sea, que ustedes tienen experiencia, cuántas toneladas hay que aventar por hectárea de fertilizante para que el maíz valga la pena, ¿no? Se dé. Y la otra, tiene la capacidad de desarrollar una raíz pivotante de hasta 60 metros, literalmente es una bomba de agua. ¿Okay? ¿Para quién? Para él, sí, pero para el resto de sus colegas que le acompañen, no para el esmaqueques, etc. O sea, ya dijo el ingeniero Serrano, es una nodriza, amamanta, casi, ¿ok? Por dos razones, nitrógeno y agua. Y no sé, espero que ustedes lo hayan visto, es algo que a mí me asombra y la gente que lo tiene, pues lo ve como algo normal. Yo conocí Santiago de Raya, es un pueblo, después de que llegas a Topan, tienes que continuar todavía 15 minutos. Y pues, tú ves claro dónde termina el área de riego y empieza a depurar. Y después de esta sequía que tuvimos, fuertísima, ¿no? La que terminó apenas hace mes y medio o algo así, ustedes podían ver esa parte donde no hay riego, la podían ver seca completamente y solo había una planta floreando en marzo. Solo una planta estaba floreando. ¿Quién era? El mezquite. Y floreando frondoso, hermoso. Marzo, abril, mayo, ya tenía unas vainas hermosas, no había llovido. ¿Cómo explicas eso? ¿Por qué la gente no lo ve? ¿Y por qué lo que hace es talar parte del monte, desmontar, dicen ellos, para tratar de poner una tabla de 20 por 80, para tratar de sembrar un poco de maíz? ¿Por qué lo hiciste y quitaste a mezquite? Si el mezquite te puede dar ese alimento o esa actividad económica. Esa es la razón de por qué después de que desarrollamos todo esto, e incluso se nos reconoció, pero otra vez a la política no me interesa esa parte, si está chido ten tu dulcito ya ven, pues necesitamos que esto se reconozca para que tenga mayor relevancia. Estas son dos razones de por qué es relevante. O sea, naturalmente lo es. Después, aquí tenemos otra perspectiva de cómo analizar esta parte. Tenemos aquí una gráfica en donde tenemos el impacto ambiental y del otro lado tenemos el riesgo de mortalidad. Me refiero a qué comes y qué tanto riesgo tienes de morir. ¿Está claro? Entonces, si nosotros nos alimentamos preferentemente de productos de origen animal, el riesgo de morir es mucho más y el impacto ambiental es mucho más. Yo les estoy presentando a las leguminosas como un cultivo saludable y favorable con el ambiente por su capacidad de fijar nitrógeno. Okay. Además, pues que ya nos dijeron, ¿no? Hay una idea de una dieta. Por aquí están las leguminosas. Nosotros estamos comiendo la mitad de las leguminosas que deberíamos comer. Okay. O sea, por eso obesidad, diabetes, etcétera, etcétera. Pero estamos comiendo de más de las carnes y productos procesados. Entonces, para no depender o de agregar al esquema, a la figura, otro ayudante, otro elemento, otra leguminosa, favorece a mejorar este esquema. Además, usa menos agua, usa menos tierra y genera menos gases de efecto invernadero. Cualquier leguminosa, en comparación de los productos de origen animal. Muchas de las tierras que tenemos ahorita se siembran con maíz, que van a servir como alimento para el ganado. O sea, indirectamente el efecto o la emisión de gases de efecto invernadero es altísima. Esta práctica de irrigar con aguas negras en el Valle Mexicano, habría que hacer un inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero que implica todo eso, y es gigantesco. ¿Okay? Bien,
El otro tema es explicarles un poquito más de esta dependencia que tenemos de los fertilizantes. Ya les decía, en 1903, unos fulanos ganaron el premio Nobel de Química por inventar el proceso Haber-Bosch. Todos los fertilizantes que tenemos ahorita se obtienen a través de este proceso. Utiliza hidrocarburos para sintetizar amoníaco. Y con eso, la razón no era agrícola, ¿eh? ¿Cuál era la razón? Bélica, la guerra, la carrera armamentista de Alemania y Estados Unidos. Entonces dijeron, oye, ya tengo una forma de generar explosivos, dinamita, etc. Entonces, bien, ya después su uso fue hacer fertilizantes para los cultivos. Y, pues, ¿por qué si ya lo tenemos? Las leguminosas hacen eso, el mezquite hace esto. Entonces, con esto estamos dándole más peso a la relevancia. Otra vez, aquí les traje una gráfica donde se presenta la cantidad de agua que se necesita para producir 100 gramos de proteína. Y acá de este lado están las leguminosas. Las leguminosas comparadas con todos los restos de alimentos, normalmente de origen animal, de los que nosotros utilizamos como fuente de proteína principal. Entonces, este tipo de alimentos pueden sustituir esa parte si cumplen ciertas características. Esta es la vaina. Resulta que la vaina tiene tres compartimentos específicos. Uno, el mesocarpo, que es dulce, y el otro, la semilla, que es donde tiene la proteína, y las fibras, ¿no? Y es importante conocer la característica de cada una de ellas para que no nos refiramos al mezquite de forma genérica. Si yo tomo esta vaina y la muelo, mezclo proteína con azúcares. Y los azúcares no son tan deseables en una dieta saludable. ¿Está claro? Entonces, una de mis primeras ideas era, está bien, este mesocarpo dulce, que tiene 45% como peso, pero también tiene 40% de azúcares, pues no es bueno. Yo soy un doctor en ciencias de los alimentos y salud humana. Dije, no voy a hacer un alimento que tenga tal cantidad de azúcar. ¿Cómo le quito el azúcar? ¿Cómo se la quito? Lo fermento y salió el alcohol. Y entonces desarrollamos un prototipo. Pero mi idea era solo quitar el azúcar. Y produjo tanto alcohol que por eso les dije, ¿cómo es que nadie lo ha hecho antes? ¿O por qué se les olvidó? ¿Qué pasó? Y la otra parte, la semilla. Aquí les muestro los niveles. Aquí tengo las dos cosas. Proteína en la semilla, 36%. Escuchen, 36% de proteína en la semilla. El maíz tiene 8%. El trigo tiene 11%. El frijol tiene 22%. Tiene 36%. Ahora se entiende por qué los chichimecas eran tan... O sea, los españoles dicen cosas de que les tenían miedo, sino tú yo no voy, esos lugares están mal. Entonces, eran unos guerreros importantes, ¿no? Y esto plantea la idea de otro tipo de uso, ¿no? Después vimos también los azúcares. La semilla no tiene azúcares y el mesocarpo tiene cerca del 45% de azúcares. Otra vez, ya les dije, esos azúcares entonces los fermentamos y obtenemos el destilado para no desperdiciar nada. ¿Ok? Pero no todas las proteínas son iguales. Por eso la proteína de animal tiene tanto valor, porque tiene el perfil de aminoácidos apropiado para los humanos. Por ejemplo, el frijol no es una proteína completa. El maíz tampoco lo es. Por eso debemos combinar maíz y frijol, porque se complementan, ¿no? Es parte de la historia de la dieta mexicana. Pero resulta que el mezquite sí tiene todo el perfil de aminoácidos apropiado. Entonces en sí mismo tiene un valor nutrimental extraordinario. Entonces dijimos, si esto existe, pues entonces ahora hay que tratar de usarlo. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo le damos forma? ¿Qué hicimos? Pues lo probamos en ensayos biológicos. Es decir, sí hay gente que me dice que se come, y ahí ya encontré lecturas en donde era alimento, pero pues hay que mostrárselo a la gente, ¿no? Entonces hicimos ensayos biológicos en roedores, dárselos a comer, que no se muera, que no, etc. ¿Qué creen que encontramos? Además de que el animal se lo comía bien y etc. Pues resulta que
tenemos un esquema de procesamiento por extrusión, que es una cocción en seco. Ahí traigo algunos de los extruidos, que ahora ya los hicimos botana, o sea, les pusimos ajo y sal, perdón, ajo y cebolla para que estuviera más, aunque de por sí solitos funcionan. ¿Y qué fue lo que encontramos? Primero, los ratoncitos de 4 semanas crecieron muy bien durante las primeras 7, pero además al final, a las 18 semanas, el animalito de la línea verde, que era el alimentado con semilla de mezquite, tenía menos grasa visceral que el resto. O sea, además de permitirle crecer bien, estaba inhibiendo el desarrollo de obesidad. Y le medimos el nivel de triglicéridos a los ratones y glucosa significativamente más bajo. ¿Cómo lo explicamos? Antioxidantes y fibra. ¿Okay? Hay mucho que contar en esta parte. Pero además, nos fuimos sobre el metaboloma, bajamos un proyecto del Fondo Newton, nos fuimos a la Universidad de Aberdeen a hacer estudios a otro nivel. Hicimos el proteoma, metaboloma, etcétera, de la semilla principalmente, y encontramos un compuesto. Se llama siringaresinol. Arriba a la izquierda, este de aquí. Siringaresinol es un lignario. Empezamos a investigar sobre él. Es inhibidor del Helicobacter pylori, es decir, el causante de la úlcera péptica, gastritis. Un día en una conferencia que fuimos a un lugar que le llaman el Olivo, una señora de 70 años, yo creo, se levantó y me dijo: yo sé para qué se usa el mezquite. ¿Para qué? En ayunas, agarras un puño, le bailas y se lo avienta a una olla, lo pone usted a hervir. Y como agua de tiempo, dice. Si tiene usted gastritis, 9 días, agua de tiempo, y usted está como si nada. Siringaresinol. O sea, la práctica, la medicina tradicional ya lo había reconocido. No sabía quién era o cuál era la razón, pero sí. Ese tecito, las tisanas, tienen siringaresinol. Parece que estoy vendiendo, Bien. Sí, parece que los japoneses y los alemanes, porque he tenido la oportunidad de conocer cómo son de Veracruz, cómo se enojan los cabrones. Y esto hay que importarlo. Ya está. Bueno, pero ya me traes. Bien, sí. Esta parte, otra vez estamos hablando de la relevancia. Ya vimos nutrimental, en la salud, y desde el punto de vista del clima, pues no se diga, ¿no? Este tema de la sequía, otra vez ya les estoy contando que el mezquite estaba íntegro, con ese grado de sequía en el Valle de Mezquita. Y les pongo esto porque nuestro estado de Hidalgo estuvo en esa mancha de la sequía más severa. Y nosotros, Santiago de Naya, estábamos ahí, en ese punto, en esa transición. Los señores me decían: ¿sabes qué? Es que yo no sé qué va a pasar, no sé si vamos a poder sembrar o no, porque no tenemos nada. Además, sus parcelas son pequeñas, pero bueno, su esfuerzo agrícola hay que reconocerlo. De ahí es que nosotros empezamos a comparar el mezquite. Estamos ofreciendo 8 pesos por kilo. Entonces la gente dice: pues claro, si no se da nada, pues hecho lo que haya, lo estamos comprando. Ahorita mismo lo seguimos comprando. De aquí, todo este mes, que es agosto, el año pasado compramos hasta septiembre. Lamentablemente, que es lo que decía el ingeniero, hay un tema importantísimo para ponerse de acuerdo. Uno de los lugares para mí más espectaculares para ir a ver mezquites es Remedios. Remedios en Ixmiquilpan. Es un pedacito de Ixmiquilpan hacia Orizarita. Pasas por un bosque. Ese sí es un bosque, es decir, tú entras y caminas y no hay más que mezquites. Yo dije: pues, ¿quién es esto? Hay que ir a hablar con él. Fui a hablar con el responsable, que no es seguido, son creo que tierras comunales, algo así. Hablé con él. Dije: oye, ¿tienes aquí para lo que les llevé esta parte? Los emborraché ese día, dijeron también que sí. Me dijeron: ¿sabes qué?
va, déjame hablar con ellos y vemos. No se pusieron de acuerdo. Ya conozco esta historia. No se pusieron de acuerdo. Es decir, dijeron, bueno, sí yo, pero si yo, entonces ¿quién cosecha? Y el que cosecha, ¿cuánto le vamos a pagar? Ahí déjalo, mejor, ahí déjalo. No, porque es una unión, ¿no? de comunales, ¿no? De comuneros. Entonces, no es porque no les convenga, porque no se pusieron de acuerdo. Ya está. ¿Qué hacemos nosotros? Los señores, ellos mismos tienen sus terrenos, que son allá en el temporal, ellos mismos cosechan, y hay gente que cosecha y nos lleva sus costales, ahí mismo se pesa, se paga. Listo. Hay mucho que hacer sobre esa parte. Más sobre la relevancia. Y hace rato hicieron una pregunta, decían, ¿con qué acompañamos al mezquite? Pues resulta que ese tema de la reforestación, conocí una doctora inglesa allá que me decía, es que de repente estamos confundidos, ¿no? Decía, una de las cosas que hay que hacerle al bosque, ¿qué creen? No le hagas nada. O sea, nada, no vayas, no lo veas, déjalo ahí 20 años, después vas. No siembres nada, no le hagas nada. Claro, si tienes ciertas condiciones todavía, si está tan dañado que no se puede recuperar, pues, no le hagas nada. ¿Por qué? Porque si no hay que hacer todo este tipo de estudios, que es pertinente, que no, qué especies hay, cuáles son nativas, el tema es que nosotros aquí en Hidalgo ni siquiera tenemos bien definido toda esa parte, o quizás sí, en la práctica son dos cosas completamente distintas, diferentes. Entonces, yo aquí estoy hablando de aquí en Santiago del Valle, ahí donde están los terrenos de los señores. O sea, estoy hablando del temporal. Yo por eso, alguna vez empezamos hablando de esto, dije, yo los invito, vamos allá. Todos los desechos de todo esto se los damos al borrego y se hace una barbacoa yuti. Queremos hacer algo así como el cerdo ibérico, que se alimenta de bayas, ahora el borrego que se alimenta de mezquite. ¿Okay? Porque sí cambia las propiedades de la carne, sí lo hace. Pues para allá vamos. Pero en este tema, les digo como si vieran, aquí hay una vaina, una biznaga gigantesca de este tamaño. Y atrás está el mezquite, y después hay un huizache, y hay maguey, y hay carambullo, y hay nopay, y hay lechuguilla, y hay cardón, y hay biznaga, y hay pitaya, el señor que nos regañó. Pitaya, y hay sangre de grano, y ya hay pindó. ¿Conocen el pindó? No, es una belleza. ¿Sabe qué? Los señores me llevaron en especial, me dijeron, quiero que vean este árbol. Dice, debe tener 300 años, 400. Me pareció un bonsai, era un árbol así de grueso, chiquito, así. Da una especie de valla, como si fuera capulín. Pero es una valla pequeña, de este tamaño. La gente se lo come, es comestible completamente. Es una belleza. Y es una cosa. Pero no es muy común. Otra vez, eso está ahí. Nadie lo puso. Ahí se quedó, ahí está. Entonces, ese es el verdadero material matorral xerófilo que domina en esta zona, que obviamente nosotros ya lo alteramos completamente. Esta sería la forma. Y además, el mezquite es una piedra angular, no solo para plantas, sino también para animales, insectos. Y por ejemplo, aquí otra vez, eso que se ve, no se ve, este es un chamoy, es una foto de un chamoy, deberían ver, es hermoso, la gente se los come y yo allá no lo están muy buenos, pero forma parte de todo. Y eso es importante porque la gente dice, bueno, pues es que el mezquite realmente tiene una plaga hay que darles una razón a la gente para acercarse y podarlo. Resulta que toda esta crisis del enobotita o el pastre que lo llaman, que viene incrementándose, coincide con esta actividad del pastoreo. Antes el pastor, que era muy común, que la gente agarrara sus 40, 50 borregas y vámonos a pastar. ¿Y qué hacían?
le tiraban el pastle a los árboles porque los animales se lo comen deliciosamente. Ya no hay pastoreo. ¿Quién le va a quitar el pastle a los? Ahora, ¿cuál es la otra razón? Ustedes mismos, como para qué, a lo mejor aquí en la ciudad, en la parte urbana, habrá por ahí un esquí que la gente se acerque y lo limpie. Pero allá en el semidesierto, ¿quién se le acerca realmente a limpiar? ¿Cuál es su razón? Solo que sea gente como nosotros que tenga el hobby de hacerlo. De ahí, cuando la gente dice, es que he visto varios periodicazos, el mezquite, el peligro, el peligro, el pastre crece hasta en los cables de la luz. O sea, eso significa que nadie se lo va nadie ha ido a quitárselo ahí. O sea, eso es lo único que me dice, más que un indicador biológico, es un indicador de olvido del mezquite, ¿okay? De ese grado de. Y es que no solo le da mezquite, también le da un huizache, ¿no? Y el huizache es más sencillo. El huizache se revisa, sus efectos los puedes ver un poquito más. Bueno, y de este lado tampoco lo ven, pero por favor sí, lo alcanzan a ver. ¿Qué es? ¿Nada? Es mi mascota favorita ahora. De hecho tenía uno, pero lo dejé ir porque es mejor allá en la libertad. Es un chincoyote. Una lagartija, la lagartija del mezquite. Busquen ahorita la lagartija del mezquite, es el chincoyote. Es un animal precioso. Cuando llegué a Santiago de Anaya, hay gente que me aprecia y me dice, me voy a invitar a comer, doctor, vaya a la casa. Le voy a hacer el guisado con el que ganamos el concurso ¿Qué sabe la patria? Que es un concurso nacional. Sí, muchas gracias. Llegamos a la cocina, era un chincoyote en un tamal. Ay, que yo sentí re feo. ¿Cómo que me voy a comer eso? Sí, se come. Es un animal muy pequeño que, desde mi perspectiva, no alcanza a tener un pedazo de carne mordible, ¿entiendes? Lo muerdes y te topas con un hueso, ¿no? O sea, como que no se disfruta. Y además, mi idea ya iba yo programado de que era un animal bonito y yo no lo iba a comer. No, ya no quise. Son verdes y también color café. Así es, ese es un chincoyote. Los machos son muy bonitos, coloridos, las hembras son un poquito más lentas, pero son unos animales hermosos. Pero entonces estamos viendo aquí que los chincoyotes controlan las plagas. Y la otra es la harina de la semilla, que tiene la proteína, ¿no? Además, hemos hecho muchas otras formulaciones para poder integrar esas harinas a galletas, a botanas, a tamales, o sea, a lo que a ustedes se les ocurra. Si ustedes hacen pan de elote, pan de zanahoria, pan de no sé qué hagan, pero normalmente la tía de la familia hace un pancito, ¿no? O algo así. Entonces, le agregamos 15, 20, 30% de la harina, o sea, se les sustituye, le quitamos la harina de trigo o la harina de maíz y le ponemos 30%, tenemos el impacto nutrimental, la fibra, el silglarecinol y todo eso tiene un sabor fuerte, es una de las razones y no tiene gluten, razón por la cual solito no se puede hacer una galleta, porque no tiene gluten, no agarra, pues no amarra, tendrían que echarle huevo y etcétera, porque es una de sus bellezas, pues queremos todo, ¿no? Tiene algunas debilidades. Cuando vamos allá a Santiago de Anaya, cuando se hacen los eventos, obviamente está esta barbacoa de borrego yuti, se come con tortillas yuti. Las tortillas yuti tienen harina de semilla de mezquite. De cada tonelada nos quedan 300 kilos de de cascarilla, que dijimos que lo hacemos, hicimos varias cosas, pero de repente un tecito, la gran cosa, ya lo probaron algunos de ustedes, es un asunto, no necesita que le pongas azúcar, eso ya lo trae directamente la materia prima, pues se nos ocurrió tostarla. Y entonces más o menos el esquema funciona así: llega la vaina, se fermenta, Saccharomyces cerevisiae, el proceso de fermentación, se destila, todos los residuos se los damos al borreguito, aquí, se los come el borrego. Pues tenemos, ¿qué borregos son? Dorper, los borregos hermosos, 6 meses, 45 kilos, taco de carnitas, con tortilla yuti, la gran cosa. Y del otro lado tenemos el destilado, que otra vez es un intento. Mi razón era cómo quitarle los azúcares al mesocarpo para que no tuviera ese efecto negativo. Y agarramos un grupo nuevo y encontramos que en 1785
lo habían prohibido. Entonces ahora el eslogan de Shulisa es el árbol del mañana, en mi amigo, les vamos a poner abajo, ¿no? El destilado prohibido, porque así no fue. Entonces es así, sí, prohibido por quién. Entonces, importante, estamos creando un nuevo concepto. El tequila se obtiene del agave, el ron se obtiene de la caña de azúcar, el whisky se obtiene de los granos, de la cebada, y el brandy se obtiene de la uva. ¿Okay? Es decir, no hay posibilidad de obtener brandy del agave. ¿Está claro? Cada materia prima da origen a un destilado. ¿Okay? El coñac es un brandy, pero con denominación de origen, etc. Entonces, nosotros estamos creando una nueva categoría. De hecho, tenemos ahorita dificultades porque no está en la norma. En la norma hay otra cosa. Destilados mexicanos, Sotol, Chavanda, etcétera. Pero no hay. ¿Por qué? Según la materia prima. No hay ninguna. La norma no está en la vaina de cosa. Estamos creando un nuevo concepto. En lugar de decir, nos echamos un tequilita, nos echamos un vigate. ¿Por qué vigate? Porque el nombre de la especie es Prosopis labigata. Vigata. Para tratar de tomar el nombre de la bebida y endosárselo a la región. ¿Okay? Porque Prosopis labigata solo está en esta zona. Y entonces, teóricamente, solo en donde hay Prosopis labigata se puede producir vigate. ¿Ok? Ese es el nombre genérico y el resto ya lo pueden ver aquí, ya hemos cambiado un par de nombres, pero el primero, que es el que traemos, Shulisa, el que acordamos ya en el contexto. Puede haber otros, puede haber vigate, algo decía la ingeniera, pues es que queremos tratar de hacer unidades, mejor de repente hay por allá en Guanajuato y en San Miguel de Allende están muy interesados en este asunto porque hay mucho mezquite y que no tienen agua, están peor que nosotros. Entonces, no sé, hacer otra unidad y ellos deciden hacer un vigate, pero que sea con otra marca, ¿no? Incluso después fuimos al Consejo Regulador del Tequila, a un evento internacional que vimos sobre denominaciones de origen. ¿Y qué creen? Si nos ponemos abusados, una iniciativa multipartita, con muchas, el gobierno, la parte social, los productores, pudiéramos buscar la denominación de origen del vigate. ¿Por qué? Porque ya les mostré que tiene un antecedente histórico asociado a la región, e incluso hay un mapa que dice que aquí se hacía destinado al whisky. Ya tenemos hasta una prohibición que nos dice a dónde, de 1785. Entonces, eso plantearía toda una tecnología. Seguramente conocen Tequila Jalisco, ¿no? Tequila Jalisco es una pachanga, ¿no? Ahí va el turismo, ya soy el colega de acá, pero ahí va el turismo, no solo va a echarse tequila, pásate y paseas y compras y ves, pero el objetivo es el tequila. Ahora imagínense venir en este momento a Santiago de Reyes, porque ahí está el núcleo, el corazón y todo el tema de vigate. Estoy pensando en cosas. Importantísimo, esta historia ya se los había contado a algunos. Este año nos invitó el Consejo Estadounidense de Bebidas Alcohólicas a ir a competir con otras iniciativas del planeta. Quedamos entre los 9 mejores proyectos desde el punto de vista de la innovación en bebidas alcohólicas. Okay, participamos con muchas otras categorías, otros países, otros temas. Otra vez, de repente, cosas se consideran más en otro lado que en el lugar donde estás, pero bueno. Después, este es el destilado, digamos el joven, pero después les dije que nos sobraba un montón de cascarilla. La cascarilla la tostamos, la cascarilla, como todavía tiene dulce, la fermentamos, la destilamos, la secamos y la tostamos. Y este de aquí lo pusimos en presencia de la cascarilla.
pero tostada. Y llevamos a cabo un proceso de añejamiento usando cascarilla, es decir, para no utilizar la barrica, que tiene todo un tema a nivel de mercado. El roble blanco se utiliza, las barricas de roble blanco se utilizan en Estados Unidos para producir bourbon, y después esas barricas se venden a Escocia, allá en el Reino Unido, para producir whisky, y después se las venden acá a Cuba para producir ron, y luego algunas de ellas nos las venden acá para añejar tequila. O sea, es todo una mafia del mercado de las barricas de bourbon, perdón, las barricas de roble blanco, pero aquí no es otra cosa más que lignina y celulosa, igual que la madera de las barricas. Entonces, por ahí pudiera haber otro valor. ¿Cuál era el punto? No desperdiciar absolutamente nada. Y aquí lo que les pongo es Casa Mezquite. Casa Mezquite es este lugar que se puede visitar, y esta charla que les estoy diciendo, parte del códice Quinansi, ya está ahí dibujado. Queremos ir, que sea una experiencia en donde tengamos pues un acercamiento con las personas y irles contando lo que hacemos y el valor documental. Siempre en el grupo, porque se les quedó muy claro, esta idea que les digo es que mezquite es para animales, lo tienen muy claro, nos cuesta trabajo. La gente, ¿cómo vas a comer mezquite? No les cabe. Realmente los españoles nos dejaron esa impronta muy clara. Alguien se las compró. Entonces, lo primero que debí haberles, lo primero que traté de transmitirles es que yo como mezquite. Yo como mezquite como parte de mi dieta todos los días. Y si yo no me he muerto, ahora ellos dicen que, y que no me han salido cola de cochino o algo así, o sea, entonces sí se puede comer. Y entonces la gente ya dice, no, yo ya en la mañana me echo mi licuado de la versión extruida, o ya los tamales llevan harina de mezquite, el pan lleva harina de mezquite, etcétera, etcétera. Cuando vayan allá, la maestra Eli les va a presentar el atole de mezquite, o no sé, un montón de cosas que tenemos ya con esa parte. Entonces, lo que sale de aquí es el resto de productos que ya tenemos. La adquisición más reciente es un extrusor. Un extrusor es un aparato, así como se hacen los chetos. Es una forma de cocer en seco. Entonces agregas la harina así directa y el equipo con un tornillo 140 grados lo cocina y sostiene la poca humedad, y cuando sale, como si fuera una palomita, pues, como hacer palomitas. Es la misma idea. Se expande, y esas botanas que ya estuvieron probando hace rato ahí, eso es como si no está frito, importantísimo, después del botano, 25% de grasas, 3%. Bueno, una con otra, y pues creo que me tardé más de lo que quería, pero muchas gracias, eso es lo que quería. Les voy a presumir esto. Que me lo empecé a tomar como desayuno, pero miren, les cuento esta parte. También recibimos la invitación a ir a un evento en donde se presentan las bebidas destiladas de México. Se llama Barra México. Y en Barra México no se venden destilados, sino se venden cócteles. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo presento el destilado? Porque realmente era muy nuevo. Y esto lo tienen que agarrar los mixólogos, los barman, y hacer, no sé, que luego así como con el tequila, ¿no? Pero con esto dije, ¿cómo lo presento? Necesitamos hacer una presentación que sea muy original, y entonces nos tropezamos con el códice Quinansi, el dibujo que les puse ahí. ¿Y qué había? Había un nopal, había un garantullo, había un maguey y había mezquite. Entonces, esto que viene aquí trae garantullo, este es el color garantullo, y choconostia. Entonces hicimos esa mezcla con el destilado y entonces bautizamos al cóctel como chichimeca. Y se los vendimos allá a los cuates estos del Barra México y están muertos locos. Nosotros tenemos una proposición, ojalá y que parezca interesante.
para hacer esa proposición, bueno, pues conté con el ingeniero Rocío. ¿Qué tal si ponen ustedes aquí un stand exclusivamente de ustedes, con su idea, con su imagen, y la ponen aquí abajo donde tienen todos los productos? Un stand exclusivo para ustedes, para de alguna manera sumarnos a su proyecto, que me parece increíble, me parece que a todos estamos aquí nos ha parecido, porque es algo totalmente novedoso. Yo le hago esa propuesta, esperando que el ingeniero pues secunde esto, porque ellos son quienes están a la cabeza de todo este proyecto, pero yo no quería desperdiciar esa oportunidad. No está exclusivamente de ustedes, y que de repente, bueno, pues se haga otro tipo de presentaciones con cierta frecuencia a más gente, para que esto se dé a conocer. Solamente es una idea, ojalá la piensen y ojalá les interese. Muchas gracias. Sí, rápidamente dos ideas que surgieron de la plática del doctor Díaz y que me quedé pensando, ¿no? Caen en el campo cultural. Él también citó 20 años, igual que la ingeniera lo observaron. Y entonces de repente vino a mi mente mis conocimientos de la jeroglífica maya. Y dije, está hablando de un catún, están hablando de un catún. En maya, un año es un tún y 20 años es un catún. Esa es una idea. Y la segunda idea es, me acordé de los bioalcoholes. ¿Qué pasó con los motores de alcohol etílico? Y pues esta es la gente, el etanol, el bioetanol que los brasileños estuvieron impulsando. Y ahí también hay otras cosas que hay que sacar. Y estas son dos ideas en breve. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor, algún comentario al respecto? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? Adelante. Trae a la venta. Claro, caja de copas. No veníamos preparados. Perdón, ¿a qué se refiere? Me refiero a el cóctel embotellado. No, ese se prepara. Pero si lo puede preparar ahora. Sí, ahorita sí. El siguiente paso es eso, emborracharnos todos.